con Alejandro Fonseca. Momento este para la música, momento este para nuestro gaitero particular, que además es compositor, músico, como decimos, claro, gaitero, también profesor de música y informático, de modo que puede dedicarse a muchas cosas y además también se dedica a contarnos en la radio pues todo lo que sabe sobre historia de música de Asturias y todas las influencias culturales y musicales que tenemos a nuestro alrededor. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, la verdad que como digo yo, no me aburro bastante, ¿no? Yo tengo cosas que hacer siempre al día. Pues hoy vamos a hablar de uno de los personajes más importantes de la música celta, que murió este día 11 de octubre de esta semana, que su nombre es Paddy Moloney. Dicho así, pues seguramente igual no lo conozcamos, pero resulta que es un músico, era un músico y productor discográfico irlandés y era el líder del grupo irlandés The Chieftains. Flautista y gaitero, maestro de la William Pipe, aprendió también de otro gran intérprete llamado Leo Rawson. Paddy Moloney es una de las referencias sin duda de la música celta. Es, como digo yo a veces lo de papá y mamá, pues igual Paddy es el abuelo, ¿no? Uno de los personajes que yo creo que sin él no entenderíamos el concepto de la música celta, ni tampoco un poco esa influencia que hubo luego del arco atlántico y cómo creció todo a lo largo de los años, ¿no? Pues él nació en un suburbio del norte de Dublín, dentro de una familia de músicos. Su madre le compró su primer whistle de hojalata cuando tenía 6 años. Esos whistles se suelen llamar, tienen nombre que se llama penny whistle, porque la historia de esas flautas era que lo utilizaba mucho la gente para pedir. Podemos tener la imagen de los mendigos o personas que tienen que pedir en la calle. Pues en Irlanda, a finales del siglo XIX, pues tenían estos whistles de hojalata. Y al final se quedó con el nombre de penny whistle porque eran las flautas de apenique, ¿no? Que era lo que les daban un poco de tocarlo por esa flauta, ¿no? Un penique les daban. Uno de las también empezó a tocar el acordeón diatónico y el bodhran. Son también parte de toda esa instrumentación que tenemos dentro del arco atlántico, en cada uno en su versión en su país, pero bueno, que eso está también un poco... El bodhran, digamos, que sería un poco la versión del pandero que vemos aquí, pero en Irlanda, por ejemplo, es otra visión porque ellos la percuten con un palo de madera, ¿no? Entonces el pandero es un poco diferente al nuestro. Y también aprendió a tocar la William Pipe, que es la gaita típica irlandesa que podemos conocer y que es súper característica porque no hace falta soplar, porque hay un fuelle. Yo pienso un poco a la gente para que se haga la idea de lo que es la William. Si pensamos en el baile de los pajaritos de María Jesús, en el momento que tenemos que mover los dos brazos, pues es un poco lo que hacemos con la William Pipe. En vez de soplar, con un brazo apretamos para que suene y con el otro brazo movemos el fuelle como sería un fuelle normal para una chimenea, ¿no? Pues tenemos que hacer el otro con el otro brazo ese esfuerzo. Es una cuestión de coordinación que hay que controlar con las prácticas, ¿no? En los años 50 siguió trabajando y estuvo en el grupo. Me gustaría detenerme en esta cuestión técnica. Sí. Seguro que practicando mucho se acaba coordinando todo el movimiento, pero es complicado, ¿eh? Sí, es más, por ejemplo, me lo voy a proponer como reto en menos de un año empezar a tocar la William Pipe porque me parece, es un sonido muy característico, es que la gente suele decir que es el sonido de una gaita dulce, por ejemplo, que igual estamos muy acostumbrados al sonido de la gaita asturiana o la gaita gallega, más fuerte, mucho más seco, y la William Pipe es un sonido mucho más dulce, tiene menos volumen en ese sentido también, entonces parece que genera otro tipo de sonoridad, otro tipo de
de timbre sonoro que nos hace sentir también la gaita de otra manera, ¿no? La William Pipe se utiliza muchísimo, por ejemplo, en bandas sonoras. Luego hablaremos de un par de ellas que utilizó Paddy Moloney, que también estuvo. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor va a ser escucharle a él. Vamos a escuchar el primer audio, va a ser hace 10 meses estuvo en un festival virtual dentro del tema de la pandemia, pues en noviembre de 2010 estuvo tocando lo que vamos a escuchar y también vamos a poder escuchar su voz. Hello there, I'm Paddy Moloney from the Chieftains, and it's early in the morning here, but I tell you, all those wonderful people there in Oulu are just brilliant. It's the way they brought us there for this wonderful festival that they've got. And there's so many festivals all over the world we've played in, but that is one to remember. And hope you'll have us back again. And I thought I'd play you a little tune, incidentally. Ahí está ese sonido característico que mencionabas, Teber. Sí. ¿Qué sucede cuando cambia de tono, digamos, y hay como, ¿cómo decirte? Bueno, ese sonido un poco más agudo, justo antes de cambiar de tono en la escala. Sí, es curioso porque, por ejemplo, si cogemos la William Pipe que tiene con todos los roncones, el roncón en Asturias estamos acostumbrados a ver uno. Uh-huh. En la William Pipe hay un set que se llama completo y luego hay medio sets. El set completo, por ejemplo, tú tienes varios roncones y puedes hacer acordes con los roncones. Es decir, que si había que mover los dos brazos en coordinación uh-huh. y estar tocando una canción, hay que sumar que tienes que mover la palma de la mano para hacer los acordes que te toquen en ese momento. Uh-huh. Entonces dices tú, ostras, es que esto parece más ya como casi un espectáculo circense, el hecho de tocar el instrumento que casi lo que es hacer la parte musical, ¿no? La verdad que la William Pipe es un instrumento que sigue siendo la gaita, ¿no? Un poco, y viene un poco también de la mano de la musette de cour de Francia, que se utilizaba en las orquestas barrocas, porque normalmente cuando vinieron después de la Edad Media, que quisieron un poco meter esas orquestaciones y hacer un poco ese tipo de orquestas tipo de cámara, claro, la gaita, obviamente por sonido, por volumen, se comía el resto, entonces se hicieron adaptaciones de los instrumentos y la musette de cour fue una de ellas, ¿no? Que fue la manera de poder meter la gaita dentro de ese tipo de orquestaciones. Seguimos con Paddy y hablamos, por ejemplo, que en el año 62 formaron la banda de Chieftains, en el año 62, que hay que ponerlo en contexto, eso hace ya bastante tiempo, sí. 50 años, y se convirtió en uno de los grupos irlandeses más conocidos en el mundo, ganadores de 6 premios Grammy. Uno de ellos fue después de haber hecho un trabajo específico de un disco inspirado en Galicia, con El Camino de Santiago, en el cual en ese disco participó Suaku Amieva, nuestro gaitero sí. asturiano. Uh-huh. Y bueno, Suaku es otro de los ganadores del premio Grammy de ese trabajo porque él participó de la mano de ellos en ese trabajar, ¿no? Moloney tenía sobre todo yo creo que para destacar es su capacidad de ver que el mundo era más allá de lo tradicional, ¿no? Pues imaginaros, pues hizo colaboraciones con Mike Oldfield, Mick Jagger, Elvis Costello, Sidney O'Connor, incluso en el 87 grabaron el álbum Iris Hairbraid con Van Morrison. O sea, es decir, entendemos que la música tradicional tiene su espacio, su sitio, pero hay que entender que la música es algo más allá que simplemente el hecho de quedarnos con nuestro repertorio, ¿no? También fue compositor y arreglista de los Chieftains y ayudó también en componer bandas sonoras de películas como La Isla del Tesoro de los años 50, Grey Fox, en Braveheart, Guns of New York y en Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Que bueno, con Stanley fue bastante complicado porque, por ejemplo, hay una par de series y documentales en Netflix que tú puedes ver cómo se construyen las películas uh-huh. o determinados productos y ves que sí, tú ves el producto final, la película súper bien, pero cuando ves cómo se hacen las cosas, los problemas que surgen, pues con Stanley la verdad que tuvieron un par de problemas allí, al final
estás hablando de gente de primera línea y pues yo creo que, bueno, un poco los egos y un poco también el que cada uno quiere hacerlo a su manera y seguramente por querer hacerlo a su manera no nos entendamos, surjan los problemas, ¿no? Pues lo que se va a poner ahora mismo es un audio que para mí es épico porque yo creo que me marcó incluso hasta mi adolescencia. Es de la banda sonora de Braveheart. Vamos a escucharlo y luego lo comento. Qué bueno. ¿Qué están haciendo? Despedirse a su manera. Tocan acordes prohibidos con gaitas prohibidas. Tu padre y yo vivimos esto cuando mataron a nuestro padre. Qué emocionante, Teber. Sí, incluso yo creo que ese momento de tocan acordes prohibidos con gaitas prohibidas, para mí es una de las frases brutal. Que yo diría que me marcaron totalmente. Y el que tocaba la gaita en esa escena era Paddy Moloney. Entonces es un poco el darnos cuenta que incluso él formó parte de nuestras vidas sin que lo supieran. Sí, incluso, sí. ¿no? Muy grande, muy grande. Sí, totalmente. Y sobre todo decía, la visión esa de la mente abierta yo creo que para mí era fundamental. Así repasando también la carrera de ellos, sí que me hace un poco reflexión pensar que claro, ellos en el 62 empezaron a trabajar, su primer disco salió en el 63, año 63, hace 50 años estamos pensando. Y la primera grabación que escuchamos de Paddy tocando la William Pipe, que fue hace 10 meses, tenía 83 años. Ya me gustaría a mí llegar con la mitad de lo que estaba tocando él a esas edades. Qué bueno. Yo creo que también eso, hay que pensar un poco que yo creo que la música actual, hay varios músicos por ahí, todavía leí ahora una entrevista de Santiago Serón que decía que la música actual es comida basura. Me refiero, las grandes discográficas se están encargando un poco de hacer hacer dinero, ¿no? Es lo único que están pensando, pues pensamos en producciones cortas que nos cuesten poco dinero y que generen el máximo rendimiento económico, ¿no? Entonces creamos canciones que son, bueno, para pasar ese rato y no te van a transformar, no es como lo que acabamos de escuchar, que puede marcar una visión de una vida, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso The Chieftains, por ejemplo, es un grupo, también coincididos como coetáneos con The Dubliners o The Clancy Brothers. Ellos crearon esa imagen que tenemos del pub irlandés de la gente tocando. Ellos fueron los primeros que hicieron eso. Entonces, ellos crearon ya esa imagen que creemos que es como ya eterna del mundo celta, ¿no? Entonces, ellos fueron los primeros que lo hicieron. Y pensar que estaba repasando su discografía desde el año 63 hasta el último que tienen en el 2012, fueron 47 discos. ¡Wow! Que se dice pronto. 47 discos en el cual ellos fueron desarrollando todo el trabajo de la música tradicional y su visión del mundo del arco atlántico que fueron haciendo, pues eso, como aquel año como os contaba del Camino de Santiago, ¿no? Que ellos hicieron un viaje por Galicia musical y pudieron recogerlo en un trabajo, ¿no? Ya había fallecido algún miembro en la banda también, en Derek Bale en el año 2002. Es lógico, la vida sigue pasando por todos y da que bueno, tenerlos ahí siempre es un placer escucharlos. También participaron con The Corrs, que por ejemplo por cercanía sí que podía tener más sentido, con Mark Knopfler. Mark, por ejemplo, está muy relacionado con las músicas populares y él lo extendió mucho también, tocaba con Michael McGoldrick, otro grande de Whistle. Entonces, bueno, ellos están trabajando ahí siempre con gente puntera, con Sting, que también es una persona que sabemos mucho de los ritmos latinos, que le encanta trabajar, ¿no? Y luego de figuras españolas voy a hablar de una primera, que es Kepa Junquera, que yo a Kepa lo conocí en persona aquí cuando le vinieron a darle el premio aquí en Oviedo, un premio que hay aquí de música tradicional, y me pareció un espectáculo de persona, de ser humano y de músico, ¿no?
tuvo mala suerte porque hace unos años tuvo un ictus y le dejó un poco fuera de juego, pero él sigue luchando por recuperar un poco en la música y para mí es un placer poder recordarlo, aunque sea aquí de la mano de Paddy. Y también con Carlos Núñez y con Mick Jagger. Sí, con Mick Jagger, bueno, también es curioso, sobre todo por la apertura mental, y con Carlos, os voy a reservar luego un detalle con Carlos, porque los Chefs cogieron a Carlos con 16, 17 años y se lo llevaron por el mundo. Entonces eso fue un hecho que marcó mucho su trayectoria musical y la verdad que, bueno, incluso hablamos, por ejemplo, abajo también participaron con Chabela Vargas, que es un poco bastante alejado de lo que es la música tradicional irlandesa, que la vamos a escuchar en el siguiente tema, que sería un tema típico ya de música irlandesa, interpretado por The Chieftains, que sería O'Sullivan's March. Nos encanta Paddy Moloney, Teber, qué maravilla. Sí, incluso en este tema se puede escuchar muy bien lo que es el bodhran, que es ese percutir que se escucha de pandero justo al principio y luego lo va desarrollando toda la canción. Sí que es cierto que igual es un tipo de toque bastante simple en comparación con... Tú puedes ver a gente puro en su día con Corqueu, lo veías tocar y era un espectáculo, ver cómo podían aprovechar ese sonido de ese pandero, ¿no? Y la verdad que es impresionante. Incluso lo que más me gusta de la música irlandesa para mí es la naturalidad que tienen la propia gente cuando se reúnen, por ejemplo, en los pubs para hacer las sesiones que llaman ellos, que vendría a ser la jam session que conocemos como lo que todos los músicos se suman a tocar, ¿no? Allí es impresionante esa cultura musical en la que yo vi masterclass en el que se juntan y empiezan a, pues imaginaros, 20 personas en una sala tocando con las flautas cada uno a la par, yendo todos al mismo ritmo. Qué maravilla. Y canciones bastante complejas, y dices tú, ostras, ¿cómo puede ser que tengan esa facilidad, ¿no? de dar eso, ¿no? Lo que os decía de Carlos Núñez fue una de las cosas que comentaba Carlos cuando empezó a trabajar con ellos, que Paddy siempre tuvo claro que siempre había que extender los dominios de la música, ¿no? Que la pureza no podía ser una barrera, que el mestizaje sería lo que realmente generaría el futuro, ¿no? Y lo que le dijo a Carlos Núñez, que lo recordaba él cuando falleció esta semana, fue que no pienses solo en tu pequeño país, piensa en clave universal en el mundo. Y dijo Carlos que para él fue un consejo que le valió para reenfocar su carrera musical. Fíjate. El pensar que... Sí, es simplemente eso, el decir, lo que os decía, que si pensamos en la tradición, los músicos no hacían música tradicional, hacían música. El apellido lo pusimos con el tiempo, pues por criterios musicológicos. O sea que fuimos un poco nosotros, bueno, digo nosotros, o los músicos más actuales, los que sin darnos cuenta o sin darse cuenta se ponen límites a su propio desarrollo, ¿no? Bueno, al final son mentalidades también, ¿no? Claro. Porque a veces a veces cogemos como dogma
Cosas que son pues momentos puntuales o cuestiones estilísticas de un momento, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Piloña, cuando pues, en Piloña se desarrollaron desde el siglo XIX hacia adelante, aparecieron más de 60 músicos que tocaban el violín. ¿Se puede extender eso a toda Asturias? No, porque fue en ese momento en concreto y seguramente por alrededores. Entonces, a veces cogemos dogmas. En gaita pasa un ejemplo muy claro. Hay una pieza súper conocida que es el Fredo de Remis, y es muy conocida porque yo la tengo escuchada muchas veces en los teléfonos móviles de la gente. Sí. Entonces ya sé, y aparte es una versión que normalmente la que se suele tener en los móviles es la de José Tejedor, que está en uno de los discos que hicieron ellos. Pues resulta que si vamos a las grabaciones originales de Remis, pues hay como 2, 3, 4 grabaciones que hay de ellas y ninguna es la misma. Entonces, cuando vamos a los concursos, se toca el Florero de Remis, ¿cuál es la canónica? ¿Cuál es la que se debería tomar como referencia? Claro. ¿No? Entonces, por eso, a veces hay que pensar un poco que, vale, sí, hay cosas que podemos considerar tradicionales o un poco dentro de un lado, pero eso no puede limitarnos a la hora de pensar en la música o de crear sobre todo, ¿no? Pues ahora vamos a escuchar una pieza de Carlos Núñez que toca con Paddy Moloney, junto a los dos, Carlos con gaita gallega y en re, y Paddy con la William Pipe, que se llama Dueling Chantes, Duelo de Gaiteros. Qué bueno, Ceber, cómo se divierten y esa articulación brutal, ¿no? Entre el público y los duelistas. Qué maravilla. Sí, está grabado en directo, obviamente. Eso es un concierto que hizo Carlos con ellos y pensar que Paddy en ese momento tenía 70 y pico años y mirar la técnica que tiene para aguantarle aguantarle la velocidad a Carlos Núñez. Eso son palabras mayores. Impresionante. Yo creo que hablar de Paddy es hablar de lo que es una carrera musical como tiene que ser, ¿no? Para mí es un ejemplo total. Incluso todavía, es que sigo leyendo más colaboraciones que tenemos por aquí y sigue saliendo nombres nuevos. Está Paul McCartney, está Bob Dylan, está Madonna. Wow. Dulce Pontes, que no sé si la conocéis, es una de las divas de los fados portugueses y tiene una participación con Carlos de una canción que es muy conocida en Galicia, que es Lela. ¿Qué más tendríamos por aquí? Tendríamos a Tom Jones también, Art Garfunkel. Es que dices tu madre mía, es que yo creo que fue con todos los coetáneos de la música que coincidió. Y no solo los más grandes y las más grandes, sino que de todos los géneros musicales. Sí, es impresionante la carrera musical de Paddy, esa manera que tenían ellos de entender la música. Había también una entrevista que tuvieron en el típico Late Night de Irlanda, que juntaron a Paddy con otro de los Dubliners y se cogieron unas flautas de estas que tienen, pero de las más baratas, que digo yo, que a veces esas cuesta sacar el sonido porque son un poco rebeldes, porque les cuesta un poco. Hay las otras que son más caras, tienen más estabilidad, ¿no? Ajá. Se supone que a veces el precio tiene que ver con la calidad, ¿no? Pues si veis a Paddy sacarse una flauta de estas de 20 euros del bolsillo y ponerse a tocar con el otro a un nivel impresionante, en mitad de la nada, es decir, eso, crear ese ambiente musical desde el silencio, ¿no? Es impresionante el cómo pueden transmitir esa musicalidad desde la tradición y desde una mentalidad que para mí es un ejemplo total. Incluso yo creo que este tipo de personas son las que a mí me están marcando la forma de entender la música, porque creo que tenían una mentalidad muy acertada. El pensar que, vale, nosotros... Hay un poco también la visión esta desde de lo local a lo global, ¿no?
que tiene que ver, por ejemplo, eso. Ya ahora pongo un ejemplo de mi madre. Ella lee La Voz del Trubia antes que otros periódicos porque es las noticias de su zona, de Peleta, en este caso. Claro. Entonces, y luego ya nos enteramos, pues vamos a lo que pasa en Asturias y luego porque puede pasar en España, como puede ser lo del volcán ahora, ¿no? Pero al principio empezamos por casa, ¿no? Primero vamos por casa, limpiamos lo que hay ahí, lo ordenamos y ya nos vamos a visitar a otros, ¿no? Pues el último audio que os tengo preparados es otro tema de The Chastain, que es The Morning Dew, que es uno de los más conocidos de ellos. Qué bueno, Teber, qué bueno que podamos conocer a, bueno, pues a alguien que en realidad conocíamos, pero no éramos conscientes, ¿no? Sí, hombre, es una lástima siempre que perdamos este tipo de personas como puede ser Paddy, pero yo creo que es un momento para reclamar un poco y darnos cuenta de la importancia que tienen estas personas que mantuvieron su espíritu musical y fueron capaces de transmitirlo pues a otra gente también de primer nivel, como estuvimos viendo, ¿no? Incluso en este tema que estaba escuchando me estaba llamando la atención, si os dais cuenta, cada vuelta que dan va añadiendo un instrumento nuevo. Hubo un momento que sonaban hasta 3 flautas a la vez y son cosas que a veces pensamos que tú no las imaginas que suenen guay, ¿no? O que suenen bien. Y en este caso ahora sumaron a la William Pipe. Está creciendo el tema poco a poco y van a cada uno y cada instrumento va añadiendo su personalidad, ¿no? Son gente que supieron también eso, entender la música desde lo básico, desde la esencia y hacerla crecer. Y el ejemplo son esos 47 discos que montaron a lo largo de su carrera musical, que yo creo pocos grupos pueden llegar a decir de ese trabajo musical a ese nivel. Impresionante realmente el nivel de un músico universal que, en fin, que desde la música celta ha podido llegar, ha podido fusionar ese estilo con prácticamente todos los que han querido contar con él y sí. Bueno, pues nada, que Paddy Moloney es un nuevo ídolo para nosotros. Teber, claro, tú ya lo tenías muy escuchado y lo tenías muy visto, pero bueno, nosotros no, digo yo nosotros, hablando sí. En nombre de parte de los oyentes, que seguro que hay muchos oyentes que lo conocían antes. Sí, es lo que os digo siempre, ¿no? A veces, sobre todo, los medios de comunicación o lo que digamos los grandes medios, grandes industrias ahora mismo venden un formato, todo lo que salga de ese formato pues es súper difícil llegar a la gente porque no hay esos medios que podían existir antes, ¿no? Entonces al final creamos como pequeños retos musicales, ¿no? O pequeños espacios en el que si no perteneces a esa comunidad es como que no desconoces todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la gente que llevamos tiempo trabajando con la música celta, con la música tradicional, pues son referentes que para nosotros nos parecen súper importantes. Hombre, es una lástima que a veces tengamos que sacarlos un poco a la luz cuando pasan estos hechos, pero bueno, siempre están ahí, aparecerán más, os contaremos más de más gente, pero realmente es impresionante la labor musical que hicieron ellos, de este recogimiento de canciones hasta el hecho de crear nuevas formas de entender este tipo de músicas. Y llegar a ser esos músicos universales, porque fueron capaces de... Incluso yo creo que la imagen que podamos tener de la William Pipe a nivel universal, gran parte de culpa la tiene Paddy Moloney, aunque no lo supiéramos. Estaba ahí, esa imagen visual que tenemos en nuestra cabeza, la creo él. Es muy grande la historia de la música celta y con Teber lo entendemos cada día un poquito mejor porque efectivamente quienes han estado en su desarrollo y están en ello, bueno, han sido y son grandes de la música universal. Teber, muchísimas gracias, un abrazo. A vosotros.